Estamos ahora conectados con la abogada Grecia Tamayo. Ella precisamente se encuentra en Lima Capital. ¿Cómo está, Grecia? Bienvenida a Controversia TV. Nosotros estamos en Arequipa. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bien, para quienes no conocen, la doctora Grecia Tamayo es egresada de la maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Jorge Basadre. También tiene una maestría de Gestión Pública en la Universidad Mayor de San Marcos. Ha trabajado en el Ministerio de la Mujer como coordinadora de la Unidad de Protección Especial de Niños, Niñas, Adolescentes, especialista en legal en la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, así como también en el programa Aurora Mujeres, víctima de violencia en el país y con personas con discapacidad en el CONADIS y también en el Ministerio de Justicia en la Defensa Pública como coordinadora y defensora pública por más de 7 años. Bueno, un amplio currículum, Grecia. Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación, también por el recibimiento. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que, bueno, está del día a día, ¿no? De la población más necesitada, porque a la final es la madre de familia quien pide un monto justo de la pensión de alimentos y precisamente aquí vamos a aterrizar sobre la pensión, ¿no? La pensión tiene que ser compartida por papá y mamá. Para eso vamos a tocar puntos muy relevantes en el transcurso de esta ponencia, de esta charla, y espero que les sea de mucha ayuda. Bien, a ver, vamos a empezar. Antes de hablar de si la pensión es compartida por papá y mamá, vamos a hablar un poco de qué son los alimentos. Para eso vamos a ir a la diapositiva número 5. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ajá, precisamente aquí. ¿Qué son los alimentos? ¿No? Vamos a aterrizar respecto a la pensión alimenticia. Los alimentos, según el artículo 472 del Código Civil, nos dice que comprende todo lo que es referente para la subsistencia y el desarrollo integral de los niños, ¿no? Porque en este caso se pone en juego también los niños, esencialmente en todo este proceso. Entonces, en este artículo muy importante nos habla que ¿qué es lo que sirve de sustento para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes? Es precisamente los alimentos, ¿no? Que ingerimos día a día, también lo que es la habitación, el techo, lo que es la atención psicológica, atención médica, también incluye lo que es los alimentos, la recreación. Muchas veces los padres de familia dicen, no, el tema de la recreación no incluye, y eso también incluye como parte de los alimentos, ¿no? También hablamos de la vestimenta y la educación, ¿no? Todos estos parámetros tan importantes engloban la pensión alimenticia. Entonces, mamitas y papitos, antes de iniciar un proceso de pensión de alimentos, tienen que tener en cuenta que el monto que se va a pedir, el monto que se va a solicitar, va a incluir toda la pensión de alimentos. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien en claros, ¿ya? Entonces, siguiente diapositiva. Hablamos que el derecho alimentario es un derecho que requiere el sustento económico, el soporte emocional para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En el Perú sabemos que el incumplimiento de la pensión de alimentos que hasta puede acarrear una pena privativa de libertad por el delito de omisión a la asistencia familiar. Muy bien, entonces es un derecho de los hijos y es un deber de los padres cumplir, ¿no? Abastecer con la subsistencia de una pensión alimenticia. Entonces, siguiente diapositiva. Hablamos que las características del derecho alimentario es que es intransmisible, esto no se puede heredar, ¿no? Solo va a concluir el momento que el alimentista fallece, ¿no? O el que tiene el deber de prestar los alimentos también fallece. Siguiente diapositiva, por favor. Es irrenunciable, no se puede renunciar, ¿no? No puedo decir yo no quiero la pensión de alimentos porque estamos hablando de niños, ¿no? Entonces, nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de poder custodiar y poder velar por el bienestar de nuestros hijos. Entonces, es también intransigible. Y siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ya.
Ajá, es intransigible y también es incompensable. Bien, ahora, otra pregunta interesante dentro de este tema tan bonito de la pensión alimenticia. Una de las preguntas que siempre muchas veces nos hacen en el estudio jurídico, también hay bastantes consultas, es respecto a la mujer que está en estado de gestación, ¿no? A la madre gestante. Es cierto que hoy en día esto ha ido evolucionando, ha habido muchos cambios, muchas modificaciones en la norma, pero gracias a Dios ya tenemos por ahí un camino ya más despejado, y es sobre la mujer gestante, la madre gestante, ¿no? ¿Qué se dice? Nuestra norma nos dice que la madre tiene derecho a una pensión de alimentos durante los 60 días anteriores y 60 días posteriores al parto. Esto que va a incluir los gastos ocasionados por el parto y por el embarazo. Por eso que muchas madres a veces no saben, dicen, doctor, hay que esperar para que mi menor hijo nazca. Esa es la pregunta, pero vamos a resolverla en este día, en esta mañana, que no es así, ¿no? No es necesario que el bebé nazca. Es desde el momento que la madre tiene conocimiento que está embarazada, se pide la pensión de alimentos. Muy bien. Ahora, doctora, ¿hasta cuándo, hasta qué edad tengo que pasar los alimentos? Porque también hay muchos papitos que también hacen esta pregunta, ¿hasta cuándo es la edad? Bueno, la norma nos dice que un máximo de 28 años, no solo 18, sino 28. Pero esto va, digamos, enfocado a jóvenes que estén cursando estudios exitosos, con buenas calificaciones. Entonces, ellos entran en este grupo, ¿no? Por eso se requiere el apoyo de la pensión, o también, en todo caso, como dice acá la diapositiva, descendientes mayores con discapacidad que tengan alguna limitación de trabajar física o mental, ¿no? Entonces, aquí también tenemos la obligación de responder por una pensión de alimentos. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. El tema del reajuste de la pensión alimenticia. La pensión alimenticia va variando en el transcurso del tiempo porque la familia va cambiando. La familia de ahora no es la familia de hace 10 años, hace 20 años. Nosotros vamos a la vanguardia de los cambios de la tecnología. Bueno, y así en ese sentido también existe el reajuste de la pensión alimenticia. La pensión alimenticia puede ser definida, digamos, que tiene una persona de brindar el sustento económico. Y en este reajuste se puede modificar, no es estático. La pensión alimenticia puede modificarse, puede aumentarse, como también puede disminuirse. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender de la situación en específico de los padres, ¿no? De la capacidad económica, que puede variar, puede modificar. Ejemplo, el día de hoy estamos bien, tenemos un buen trabajo, mañana nos despidieron del trabajo, estamos, digamos, haciendo otros oficios, otras labores, aquí se tendría que reducir la pensión. Ejemplo, otro ejemplito, digamos, el padre de mi hijo se accidentó, tuvo un accidente grave y está en cama, está postrado, aquí también pues habría una variación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bien en claro este punto, porque la pensión de alimentos no es estática, no es para siempre. ¿Ya? Por eso es que se pide el famoso aumento de la pensión, o también a veces se reduce la pensión, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos en la siguiente diapositiva. Ya, justamente es lo que estábamos hablando, ¿no? El aumento de la pensión de alimentos. Y doctora, ¿siempre procede un aumento de pensión? Bueno, eso va a determinar de cada caso en específico. El aumento de la pensión va a depender de dos criterios. La primera es que se aumenta las necesidades del menor, y la segunda, se aumenta la capacidad económica del demandado o demandada, ¿no? Este criterio se va a evaluar ante una demanda de pensión de aumento de alimentos, ¿ya? Siempre salvaguardando los derechos del niño, siempre priorizando qué es lo mejor para el niño. El juez siempre va a tener ese criterio en estos procesos. Por eso es que para pedir una reducción de alimentos, el juez tiene que evaluarlo, y muchas veces en muchos procesos, generalmente, si es que no hay un buen sustento, no proceden las demandas de reducción de alimentos, ¿no? Porque estamos en contra de afectando el derecho alimenticio. Bueno, ¿no? Entonces hay que ver casos en específico. Segunda diapositiva, por favor. Siguiente. Bien, el tema de la reducción.
justamente lo que estábamos hablando. ¿En qué momento se reduce? Es cuando, digamos, existen motivos importantes, necesarios, para pedir que esa pensión de alimentos se pueda bajar. Por ejemplo, en la imposibilidad de trabajar, ¿no? En cuarentena, hay muchos padres que han tenido que renunciar, otros han bajado su salario, ¿no? O han cambiado el régimen laboral. Entonces, aquí también hubiese procedido un tema de reducción, ¿no? Y finalmente vamos a hablar lo que es la exoneración de alimentos. La exoneración de alimentos, extinción de alimentos, la extinción de alimentos es cuando se extingue, su mismo nombre lo dice, no, fenece. Se extingue la obligación alimentaria. ¿Y en qué momento se extingue? Se extingue cuando el padre de familia muere, ¿no? O en todo caso, muere el alimentista. Aquí es donde ya se acaba nuestra obligación alimentaria. Y en el punto anterior estábamos hablando de exoneración, cuando se exonera cuando el alimentista cumple la mayoría de edad, ¿no? Y ya no cursa estudios superiores, aquí estaríamos hablando de exoneración, ¿no? O también cuando existe alguna enfermedad grave que le imposibilite al padre de familia trabajar y cubrir las necesidades. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es la pensión de alimentos? Es el deber que tenemos todos los padres de poder cubrir la necesidad de nuestros hijos para la subsistencia. Y no solo de nuestros hijos, porque estamos hablando que la pensión de alimentos también va a abarcar lo que son los cónyuges, padres, hermanos, ¿no? Hasta abuelos, ¿no? Entonces, inclusive, todos estos son los beneficiados de la pensión alimenticia. Muy bien, entonces también hemos hablado que la pensión de alimentos no solo son lo que ingerimos para subsistir, sino también la vestimenta, el tema de la recreación, el tema médico y la educación, ¿no? Hemos hablado también que la pensión de alimentos tiene derecho a la madre gestante, ¿no? Para pedir los gastos, que cubre los gastos de una madre gestante, los gastos del embarazo para que se desarrolle de la mejor manera, incluye también los gastos del parto, ¿no? Del parto, inclusive el posparto, ¿no? Y siempre indicarles y recomendarles que antes de un proceso judicial, nosotros como abogados de familia, siempre orientamos a los padres y a las madres de familia que puedan tratar de conciliar, ¿no? Qué importante es la conciliación en nuestros procesos de familia. Y se les exhorta, se les orienta, porque en realidad estamos hablando de familias, de niños, de hijos de por medio, ¿no? Que están ahí en medio del conflicto. Por eso lo mejor es conciliar y conversar antes de llegar a instancia judicial, ¿no? Agotar toda la vía conciliatoria, todo el diálogo para iniciar este proceso. Muy bien. También hemos dicho que para fijar la pensión de alimentos se toman los dos criterios importantes. No es que el juez simplemente, digamos, lo decida por decidir de manera unilateral. El juez va a fijar la pensión de alimentos por dos criterios. Primero, ¿cuánto es tu capacidad económica como padre? ¿Cuánto ganas? Y segundo, ¿cuánto es lo que tu hijo necesita? Por estos dos criterios se fija la pensión de alimentos. Muy bien, siguiente diapositiva. Y aquí vamos a aterrizar porque son preguntas muy importantes que también nos llega al estudio o también cuando hacemos algunas conferencias también nos llegan estas preguntas y hemos aterrizado en estas 4 preguntas y vamos a tomarnos el tiempo de poderlas explicar. ¿Cuánto puedo pedir? ¿Cuánto pedir por la pensión alimenticia? Doctora, ¿cuánto pido? No sé cuánto pedir. Tengo 2 hijos. El papá de mis hijos gana el sueldo mínimo vital, que hoy en día es 1.025 soles en nuestro país. ¿Cuánto pedir? Imagínense, ¿no? Es una pregunta que siempre nos hacen. Bueno, lo que es seguro es que el máximo de la pensión de alimentos es el 60%. Ya, el máximo es 60%. Entonces, hacemos un cálculo de 1.025 soles por el 60% son 615 soles. 615 soles es el monto máximo que se puede pedir por un menor. ¿Ya? Pero siempre y cuando haya solo una carga familiar. Pero si estamos hablando de más carga familiar, que incluyen otros hijos o los mismos padres, entonces ahí no procedería el 60%. ¿Ya? Generalmente hoy en día fijan un monto aproximadamente de 350 a 400 soles
el monto mínimo de la pensión alimenticia. Si estamos hablando bajo un sueldo mínimo vital, ¿ya? O sea, 300 soles, 350 es el monto aproximadamente que se fija. Pero eso va a depender, para que tú pidas la pensión alimenticia, va a depender de tu situación, cuántos hijos hay, si hay otra carga familiar y a qué se dedica el papá de los hijos, ¿no? Es muy importante. Segundo, ¿qué es la pensión de alimentos? Hemos dicho que la pensión de alimentos es un derecho de los hijos y es una obligación de los padres para procurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Y en el siguiente cuadrito, ¿hasta qué edad se paga la pensión alimenticia? Hemos dicho hasta los 18 años. Si está estudiando, si está cursando estudios superiores, si está cursando estudios exitosos, nos dice la ley, es hasta los 28 años. Y acá, ¿qué pasa si no pago la pensión de alimentos? Imagínense, ¿no? Ya se forma, estamos hablando de instancias penales y se forma el famoso delito de omisión a la existencia familiar, ¿no? Que es todo un proceso penal que ya es más rápido que un proceso penal común y puede acarrear una pena privativa de libertad. Y a todo esto, y la pregunta principal, ¿no? Que justamente hemos venido aquí para hacer la entrevista, y es la pensión de alimentos de 50-50, con todo lo que hemos conversado, y hemos dicho que la obligación de los alimentos es de ambos padres, es recíproca la obligación de alimentos. Quiere decir que si es recíproca, ¿no? Por eso se da el famoso 50-50. Sin embargo, en el artículo 481 del Código Civil nos habla de estos criterios de pensión de alimentos y se tiene en cuenta también el aporte doméstico, el trabajo de la madre. El trabajo de la madre, el trabajo doméstico que hacemos día a día, el de cuidar a los hijos, el de enseñarles sus tareas, el de asistirle en todo sentido, es un aporte económico de la madre. Entonces, este aporte ya es considerado dentro de el aporte de la pensión de alimentos. Doctora, en todo caso, entonces, en el supuesto que usted me está diciendo, la madre ya estaría aportando su 50% con su trabajo en la casa, en el hogar con los niños, así es, ya estaría aportando. Por ende, el padre tendría que cubrir el 100% de la pensión de alimentos. Entonces, eso es muy importante para que puedan tenerlo en cuenta porque siempre hay duditas por ahí que surgen. Y bueno, para finalizar, el aporte es la madre, es el aporte del trabajo en casa y el aporte del padre es el 100%. Ahora, si la madre trabaja y la madre no está con el menor, ojo, porque hay mamitas que no están con el menor y es la abuela, un familiar que por ahí cuida al menor, entonces ahí sería el 50-50, ¿no? Madre trabaja, padre trabaja, entonces cada uno tiene que aportar el 50% de los gastos, ¿no? En este caso, siempre y cuando el menor esté bajo el cuidado de otra persona, ¿no? Porque se ve también que hay abuelitas, abuelitos que están cuidando a los nietos. Ahí el abuelito tiene todo el derecho de pedir la pensión de alimentos a la madre y al padre, y ambos tendrían que aportar el 50-50. Pero hoy en día es la madre que generalmente ejerce la tenencia, ¿no? Tiene que trabajar, tiene que cuidar al niño, imagínense, ¿no? Por eso se requiere que el aporte sea de ambas partes de alguna u otra manera, o bien con el cuidado al menor o bien con el aporte económico. Ese sería el tema del día de hoy. Bien, ok, Grecia ha sido bastante explícita en todo este tema del 50-50, pero me gustaría, para precisar algunas cositas, empezar por lo que tú has dicho en una de las partes de la exposición, la extinción del derecho a dar alimentos. Nos has dicho cuando fallece el padre o los padres, o cuando fallece el hijo o los hijos. Pero ¿qué pasa si el padre o uno de los padres tuvo un accidente, trabajaba en una empresa, pierde una pierna o quizás un brazo y ya no puede trabajar o de repente queda paralítico? ¿Ahí también se extingue el derecho de dar alimentos? Ya, cuando estamos frente a eso, cuando el papá ya le imposibilita trabajar, le imposibilita atender las necesidades de su hijo, entonces no puede trabajar, entonces estamos hablando de una exoneración.
sí, prácticamente el juez puede exonerarle de la pensión alimenticia, pero eso tiene que ser debidamente comprobada. Recordemos que la pensión de alimentos es un derecho de los niños, entonces al hablar de exoneración, al hablar de reducción, está afectando directamente a los derechos del niño. Entonces el juez tiene que evaluar muy bien, ha pasado el accidente, cuánto tiempo tienes de inhabilitación o es permanente, la discapacidad, ha habido alguna afectación, ¿no? Entonces, todos esos parámetros en específico se va a estudiar de cada caso en particular. Si al padre le imposibilita trabajar, ya no puede trabajar, está postrado en cama, obviamente se daría aquí la exoneración. Pero si el padre de repente tiene un accidente, por ahí ha quedado de repente, no sé, no tiene un brazo, pero tiene el otro, entonces sí puede trabajar, ¿no? Imagínense la diferencia. Entonces, en este caso en específico se tiene que evaluar, ¿no? Qué nivel de afectación ha habido, qué tipo de, no sé, hasta dónde el padre puede o no cubrir las necesidades de su hijo con el tema físico o de salud que ha tenido, ¿no? Ujú. Ahora, nos decías el 50%, ¿no? Cuando ambos trabajan, ponen el 50-50. Pero, ¿qué sucede en algunos casos, ¿no? Siempre un poquito forzando el tema. Eh, de repente, el padre trabaja, digamos, como ambulante y la madre ya tiene un trabajo un poco estable. ¿Puede darse el caso que sea 60-40? ¿Depende de un acuerdo de las partes? ¿O cómo se resuelve esto? Claro, sí, o sea, como hemos dicho, la pensión de alimentos no es estático. En realidad, ambas Ujú. partes tienen que cubrir, digamos, el desarrollo del niño. Entonces, si la madre en este caso trabaja, ¿no? Tiene un mejor trabajo, un mejor nivel económico, asimismo cuida a su niño, entonces aquí habría una conciliación, podría el padre conversar, sabes que tú Ujú. estás en mejor posibilidad económica, entonces también tienes que aportar a la pensión. Entonces, eso no Claro. queda ajeno, ojo. Aquí no quiero dejar bien en claro que el hecho que la madre cuida al niño, si bien es cierto su 50%, pero si trabaja, tiene que colaborar con el apoyo del hogar, tiene que colaborar con la familia, ¿no? Entonces, Ujú. aquí habría, digamos, una conversar, ¿no? ¿Sabes qué? Ujú. Juanito gasta en colegio tanto, en educación tanto, en Ujú. vestimenta, vivienda, digamos, sale 1.000 soles, ¿no? Un ejemplo. La madre está trabajando, entonces ella también tendría que apoyar económicamente. No, Claro. la norma no dice cuánto, no dice, porque dice ya, como tú estás cuidando al niño, entonces se Ujú. considera. Pero Claro. ojo que ella no está cuidando al 100%, ella Ujú. está cuidando de repente un parcialmente al 30%. Entonces ahí eso estamos hablando de otra cosa. Ahí sí tendría que ella aportar y el juez ver, ¿no? El trabajo, la remuneración, cuánto cada uno podría aportar. Pero hoy en día la mujer no se dedica al 100% del cuidado de los hijos. Ojo, la mujer hoy en día también trabaja. Entonces, por ende, como trabaja, también tiene que aportar en el hogar. ¿Ya? Entonces, hay que dejarlo bien en claro. Este supuesto del 50-50 es siempre y cuando la madre estaría cuidando netamente a los hijos, ¿no? Pero la madre también trabaja y también tendría la obligación de apoyar a la canasta familiar. Ujú. Ahora, estos acuerdos que puede ser del 50-50 o de repente del 40-60, no sé, ¿no? ¿Se hacen ante el juez o se hacen vía conciliación solamente? Ya, el aporte económico, si usted lo ve de esa manera y nosotros lo vemos, Ujú. podríamos acudir a un centro de conciliación del Estado, las demonas de cada municipalidad y conciliar el monto del aporte, ¿no? Cada uno, tú aportas alimentación, yo aporto vestimenta, tú aportas salud, yo aporto recreación, o a veces dicen 50 cada uno, ¿no? Eso lo podemos conciliar con una conciliación extrajudicial. Ahora, si vamos a proceso generalmente se fija un monto de la pensión. Aquí se puede conciliar en juicio el monto de la pensión de alimentos, que puede ser, no sé, 300 soles, 400 soles, de acuerdo a lo que ambas partes puedan conversar. Adicionalmente, se puede también establecer de repente los gastos del mitamita también, o sea, esencialmente se da en una conciliación extrajudicial, pero si el padre o madre quiere llevar la conciliación judicialmente, también lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. Claro, en todo caso, digamos que para emplear algo y para que nos entienda un poco las personas que no ven,
Ujú. depende del acuerdo de las partes, ¿sí? No es que tú das el 50 y yo doy el 50 y eso es inamovible de aquí hasta que la niña o el niño tenga 18 años. Va a depender un poco de cómo sucedan también las cosas, ¿sí? Sí, va a depender de la Mm, familia, de la realidad de la situación en específico. mm, No es mm, rígido, hay que dejar bien claro, de claro acá, no es rígido 50-50, no. Sí se considera que el aporte económico va a ser considerado por el tiempo que le dedica la mm, madre. Sin embargo, si la madre claro, también estaría elaborando, también se le tiene que aportar los alimentos, es obvio, ¿no? No podríamos decir, como cuidas y entonces ya no, y trabajas, solo te va a considerar tu cuidado, pero no tu trabajo. Entonces, eso no, entonces va a depender de cada familia en particular. claro. Ok, Grecia, creo que hemos absuelto algunas de las dudas que pueden haber sobre este tema, el 50-50, ¿no? Gracias a ti. No sé si hay alguna recomendación final que nos quieras hacer para ya ir terminando la entrevista. Sí, bueno, dos cositas. La primera, que me pueden seguir en las redes sociales, en el TikTok, en el Facebook y en el Ujú. Instagram como abogada Grecia Tamayo. En el TikTok soy como la abogada del pueblo. Me pueden seguir. Y la segunda, también siempre exhortar, ¿no? Instar a los padres de familia para que puedan siempre llegar, como le dije, en un mensaje final, un mensaje conciliatorio, conversar por el bien de los niños, porque a la final es para eso uno se esfuerza, ¿no? Sale día a día. Entonces, ese sería mi mensaje final. Bien, muchas gracias, Grecia. Hasta una nueva oportunidad. Esperemos conversar más adelante, así que sigas pasando un buen viernes y un buen fin de semana también, ¿no? Gracias. Gracias, gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Ha sido la doctora Grecia Tamayo con quien hemos dialogado el tema de los alimentos, el 50 el 50, ¿no? Bueno, va a depender mucho de la cordialidad y del acuerdo que llegue entre los